Buenos días. Primero que nada me gustaría agradecer al comité organizador de este gran congreso argentino al permitirnos mostrarles la experiencia del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en San José, Costa Rica. Y de esta forma vamos a presentar las complicaciones asociadas a la tercera ventriculostomía endoscópica. ¿Cuál es la definición de complicación? Bueno, es cualquier resultado indeseable, involuntario y directo de una operación que afecta a un paciente. Si bien es cierto, la definición de complicación es un saco muy grande donde podemos echar desde cicatrices resultantes de una cirugía que no son placenteras, fístulas de líquido, hasta graves complicaciones como sangrados intraventriculares, discapacidad neurológica e incluso la muerte. Ahora, otra definición que es muy importante es la definición de experto. Experto no es aquella persona que viene y se para en un congreso tan prestigioso como este y les muestra el procedimiento endoscópico perfecto. Experto es aquella persona que a lo largo de su carrera ha visto o ha experimentado en carne propia todas las posibles complicaciones relacionadas con un procedimiento. Y por ello ha aprendido a evitarlo y también ha aprendido a lidiar con cada una de ellas de la forma más eficiente. Pero aún más importante, es capaz de evitar que otras personas reproduzcan tal complicación. Así es que espero que al final de esta charla algo de esta expertise sea recogido por ustedes. Conceptos generales es que la tasa general de complicaciones en neuroendoscopía va desde un 6 hasta un 20%. Como muchas otras cosas en medicina no se reporta lo suficiente. Hay una tasa global de un 8%. 4% de estas complicaciones conducen a la terminación del procedimiento. Casi todas ellas se deben a hemorragias. Dado que estamos en un medio líquido, la hemorragia hace que automáticamente no se pueda visualizar bien y tiene que detenerse el procedimiento. Vean ustedes que la lesión de la arteria basilar, probablemente la complicación más temida en neuroendoscopía, se presenta en menos de un 20% y igual menos de un 1% de todas las neuroendoscopías pueden terminar generando una secuela neurológica. ¿Qué factores contribuyentes pueden participar en una complicación? Bueno, inexperiencia o malpraxis. También puede suceder que la enfermera que nos tocó en la guardia no tiene ninguna experiencia en el manejo de los equipos endoscópicos, no sabe cómo armarlos, cuál es la secuencia, los ensambla mal. En la disponibilidad de equipamiento, cuántas veces queremos hacer un procedimiento y el equipo ya se utilizó, está contaminado, la bandeja fue mezclada. Estos son problemas del mundo real que no solamente pasan en nuestros países del tercer mundo, sino también en los países desarrollados. Las ópticas y los monitores HD son aparatos eléctricos que pueden perfectamente bien comenzar a fallar en medio procedimiento, desconectarse o quemarse. Cómo se posiciona la torre endoscópica de acuerdo a la sala de operaciones, cómo se coloca el paciente, cómo se coloca el soporte, el tipo de soporte, si es a mano libre o si hay un aparato que lo sostenga rígidamente. Todo esto participa en las complicaciones. Giuseppe Cinali, el gran neurocirujano italiano, clasificó las complicaciones como 1, cuando hay éxito y no se requiere ningún procedimiento; 2, cuando hay un éxito parcial y se requiere un procedimiento adicional; y 3, el fallo completo de las complicaciones. En este paper, publicado desde 2006, ven ustedes que él señala que las dos complicaciones más frecuentes es 1, las fístulas de líquido cefalorraquídeo, y 2, cuando se realiza un procedimiento, particularmente la fenestración del piso del tercer ventrículo, pero es técnicamente deficiente y por tanto no se obtiene lo que se espera. Y bien, este es el sistema, el diagrama del queso suizo. Básicamente es una forma gráfica de representar que si bien existen barreras, tanto organizacionales como de seguridad, muchas veces, a pesar de estas barreras, se pueden alinear condiciones organizacionales del equipo, del cirujano, del paciente y de algunos actos inapropiados durante la cirugía que hacen que este sistema de queso Gruyère, todos los huecos se alineen y entonces se genera una consecuencia. Esta que ven acá es la consecuencia más temida, y la ruptura de la arteria
arteria basilar. Entonces, más adelante de esto. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, saber que dentro de la cirugía existen cierto tipo de definiciones que nos pueden llevar a abortar un procedimiento. Y esto es un cese planificado, no planificado, antes de alcanzar los objetivos. Ello siempre va a estar justificado siempre y cuando evitemos daños o la muerte del paciente. Muchas veces, como lo menciona Shlomi Constantini en este paper de este año, publicado en Charles Nervous System, proseguimos haciendo maniobras endoscópicas en ambientes poco seguros como estas cisternas tan densas en las cuales ya sabemos que la posibilidad de éxito es muy baja, pero sin embargo, en nuestro afán de tener éxito, seguimos dilatando áreas en las cuales podemos toparnos con problemas, mala visualización, mucha fibrosis. O por otro lado, no porque tengamos un endoscopio, tenemos que hacer maniobras de tipo temerario. Si fácilmente, como ven acá, estamos quitando una metástasis que está justo por encima de la basilar, si claramente este paciente tiene una lesión de fosa posterior que va a ser operada y que probablemente se establezca la biopsia de una forma mucho más segura. Entonces, no porque tenemos un endoscopio, todo tiene que ser resuelto por esta vía. Ahora, muchos de los criterios de juicio pueden participar en la incidencia de complicaciones endoscópicas. Muchas veces tenemos la creencia de que es factible hacer algo con un riesgo aceptable, pero recordemos siempre que el riesgo no lo asume uno, lo asume el paciente. También asumir que si se suspende el procedimiento es una falla personal o profesional. O muchas veces también existe una sobreconfianza y miedo de lo que los colegas puedan percibir acerca de nuestras actitudes en sala de operaciones. Factores médico-legales, o muchas veces incluso un mentor quirúrgico puede influir bastante en cómo se realiza un procedimiento endoscópico. Ahora, siempre hablamos del famoso concepto de la curva de aprendizaje, que es una curva con una parte inclinada inicial y luego posteriormente un plató. Pero esta curva se aplica únicamente a aquellos profesionales que practican bastante, como los pilotos o los músicos. En cirugía y particularmente en neuroendoscopía tenemos poca capacidad de practicar. Y a pesar de que tenemos modelos anatómicos y que tenemos workshops en todo el mundo como este que se hace todos los años en Nápoles, los modelos anatómicos se parecen mucho, pero jamás van a venir a sustituir la realidad de estar en un ambiente tan delicado y frágil como es el cerebro humano. Y vean por ello que en las áreas de las ciencias de la salud el riesgo es el más elevado de todas las profesiones. La famosa curva de aprendizaje fue descrita por este señor, T.P. Wright, y fue básicamente descrita en el número de horas que se van reduciendo conforme la gente tiene expertise para fabricar, en este caso, un producto militar. Sin embargo, la curva de aprendizaje en medicina más bien tiene esta distribución en la cual inicialmente hay una curva de aprendizaje hasta que llegamos a alguna complicación que hace que nos detengamos, recapacitemos, volvamos a reiniciar este tipo de procedimientos y finalmente adquirimos cierto expertise que con el paso del tiempo va a ir declinando conforme nosotros como neurocirujanos vayamos perdiendo nuestras facultades. Así es que también como los buenos boxeadores es importante irnos antes de cometer un error. Ahora, no todo tiene que ser resuelto necesariamente con neuroendoscopía. Muchas veces pensamos que un shunt es el diablo, ¿eh? Y un shunt, a pesar de que los catéteres de un shunt y la colocación de una válvula pueden tener también un sinnúmero de complicaciones,
A veces es mucho más seguro que estar hurgando con el endoscopio dentro del cerebro. Ahora, ¿cómo evitamos las complicaciones? Número uno, definir si estamos viendo lo que queremos ver. Se ha dado el caso incluso en el cual alguien ha puesto el play en un procedimiento endoscópico creyendo que estaba grabando y el cirujano está viendo en la pantalla una cirugía previa y por tanto lo que está sucediendo adentro es completamente diferente y este procedimiento terminó en la muerte del paciente. Está bien orientada la cámara, el sistema está bien acoplada, muchas veces las lentes están dañadas o empañadas, se deposita sangre, hay restos cerebrales en la punta del endoscopio cuando se inserta o cuando hay hemorragia auricular activa. Vean ustedes acá, uno de los problemas más frecuentes cuando estamos en endoscopía es en la toma de biopsias endoscópicas. Inmediatamente cuando se contamina el líquido cefalorraquídeo con sangre se pierde la visualización de las cosas. También, en muchos otros casos, estamos trabajando con el endoscopio y hay restos de cerebro que están pegados a la punta que se interponen en nuestra visión y por alguna razón, algún designio del destino, a veces esto sucede en el momento más crítico. Entonces la visualización es fundamental en sala de operaciones. El cálculo de la trayectoria tal como lo describió Wolfsberger es fundamental. Vean ustedes que Wolfsberger describe este sistema en el cual se calcula el punto de entrada inicial, el target, y luego se trazan dos líneas que básicamente pasan en el punto más posterior del foramen y en el punto más anterior. Y el área que está en medio de esos dos puntos es donde se decide la trayectoria final hacia el sitio de entrada de la fenestración del piso del tercer ventrículo. Si se tiene neuronavegación, hay que pues, fijar este punto, así como los puntos por donde vamos a atravesar con el foramen de Monro para que esto sea exitoso y por tanto utilizar la neuronavegación siempre que lo tengamos disponible. Ahora es muy interesante que con este estudio de Wolfsberger vean ustedes que no necesariamente se llega al sitio de perforación del tuber cinereum por el abordaje clásico del trépano de Kocher 1 centímetro por delante de la sutura coronal. Muchas veces el trépano está tanto en la sutura como incluso hasta centímetro y medio por detrás de ella. ¿Es seguro hacer un trépano en este lugar? Si vemos este diagrama, la tira motora está un poco más para atrás, casi 5 centímetros. Así es que si nos mantenemos 2 centímetros máximo por detrás de la sutura coronal, probablemente sea bastante seguro y así lo demostró Wolfsberger en el trabajo. Cuando insertamos el endoscopio se puede hacer utilizando un catéter ventricular hacia el ventrículo. Recuerden que el neuroendoscopio es un tubo rígido y grueso y este es el sitio con el cual se puede producir más daño. También hay que conocer las guías de profundidad, si se tiene neuronavegación, utilizarla y girar muchas veces el endoscopio durante la inserción para desplazar las estructuras vasculares que pueden estar a su paso, particularmente en el techo del ventrículo. Ahora bien, siempre hay que recordar que cuando estamos introduciendo un endoscopio, lo hacemos a través de un pequeño trépano, es decir, hay un universo que nos espera por debajo y siempre hay que ser muy cautos. Conocer la anatomía de las cisternas ventriculares es también bastante útil y saber que existe la membrana del ilequis con sus dos hojas que deben de ser fenestradas para tener éxito en el procedimiento neuroendoscópico. Esta es la típica imagen donde vemos la arteria basilar, las dos vertebrales allá abajo y muchas veces incluso raíces de pares craneales bajos. ¿Qué otro tipo de morbilidad puede ser producida? Bueno, puede haber parálisis oculomotora en menos de un 1%, alteraciones de la conciencia en 1.34%, hemiparesia, déficits de memoria, morbilidad endocrinológica, diabetes insípida en un 0.6%,
obesidad de un 0.27, pubertad precoz de un 0.004, mucho más raro, pero todo esto reducido por el paso del endoscopio cerca de las paredes del hipotálamo. En este video podemos observar cómo muchas veces cuando dilatamos el balón, a pesar de que está en un sitio adecuado, cuando el balón se dilata, vemos que hemos realizado a veces lesiones del sistema porta hipofisiario, y esta distorsión puede influir en la presencia de diabetes insípida posoperatoria. Habitualmente es un trastorno transitorio en 2/3 de los pacientes y es permanente en 1/3. Se da una respuesta trifásica muy parecida a la de la cirugía de esta región. Y también hay que tener en consideración que particularmente durante la resección de quistes queloides del tercer ventrículo podemos tener déficit cognitivos. También, cuando hay mantos corticales delgados, es posible que observemos higromas post-tercer ventrículo cisterostomía. Y el mecanismo, que se puede dar hasta en 1/4 parte de todos los niños menores de 1 año sometidos a neuroendoscopía, se da cuando tenemos desproporción entre el cerebro y el cráneo, con descompresión brusca de los ventrículos, y obviamente el líquido busca la vía de menor resistencia hacia el espacio subdural. Estos higromas ocasionalmente también se pueden transformar en hematomas, y es el mismo mecanismo cuando tenemos mantos corticales muy delgados. Otras complicaciones intraoperatorias pueden ser taquicardia más hipertensión, bradicardia más hipertensión o hipertensión con bradiotaquicardia, pero habitualmente son transitorias y son en el momento que se perfora el piso del tercer ventrículo. Mortalidad asociada a las tercer ventriculostomías se da en un 0.28%, casi siempre es por accidentes hemorrágicos, traumatismo talámico, traumatismo de la arteria basilar. En ocasiones, cuando estamos evacuando con asistencia endoscópica un hematoma intraparenquimatoso, nos topamos con la malformación que lo produjo. Y también se han dado casos de muerte tardía repentina o fístula. Siempre utilizar la neuronavegación. Y obviamente este es el procedimiento endoscópico ideal, donde hay una buena visualización de las estructuras. El balón se infla con cuidado e inmediatamente vemos verticalmente hacia las cisternas de la base y la arteria donde está latiendo ahí. Pero hay que recordar que la anatomía fue algo que la enfermedad se le olvidó estudiar. Entonces tenemos diversas configuraciones del tercer ventrículo, las cuales a veces hacen difícil escoger el sitio ideal. A veces no se puede visualizar del todo dónde está la arteria basilar. Así es que siempre hay que guiarnos por los estudios, ojalá secuencias de gran definición, donde podamos ver no solamente el tuber cinereum, sino también la membrana del iliacus por debajo. Vean este caso, que es simplemente un TAC. En el corte axial se ve que la basilar está ya en medio, y aquí también se puede constatar. Cuando hacemos el procedimiento endoscópico, observemos cómo prácticamente la vemos latiendo a lo largo de todo el piso del tercer ventrículo. Por ello, se escoge realizar la fenestración por delante de esta área de pulsación, en este sitio particular, y una vez que hacemos la perforación del piso, con su dilatación correspondiente, vamos a ver que aún así, prácticamente el sitio de la perforación endoscópica estaba siendo hecho encima de la arteria basilar. Así es que muchos de estos procedimientos lo que requiere es gran expertise, gran prudencia, y si no nos sentimos cómodos, es 1000 veces preferible abandonar el procedimiento y poner un shunt que seguir adelante e inducir una lesión en el paciente. También en otras ocasiones existe gran complejidad anatómica producida por malformaciones congénitas, infecciones previas, en las cuales es virtualmente imposible encontrar estructuras anatómicas que nos digan con certeza en qué lugar del piso del tercer ventrículo. Creo que es muy difícil que alguno de ustedes pueda decir con exactitud cuál es el sitio más adecuado para
realizar la perforación en este piso. Las membranas pueden estar opacas. También hay fenestraciones intertalámicas. Hablando un poco acerca de los sangrados que se pueden producir cuando estamos biopsiando lesiones, como este caso, una de las recomendaciones que les puedo dar es que muchas veces es factible drenar el ventrículo totalmente de líquido, y así como cuando hacemos cirugía a cielo abierto, vemos que el sangrado no es tan profuso y que en la mayoría de las veces para espontáneamente con solo hacer este neumoventrículo transitorio. Posteriormente ya se llena con líquido y se termina el procedimiento.
Ahora, por último, les voy a hablar de la complicación más seria, que es la ruptura de la arteria basilar. Vean que muchas veces durante la inspección de las cisternas basales hay movimientos bruscos que se pueden dar cerca de la arteria basilar, y estos movimientos particularmente pueden ser los que lleven a sangrados por ruptura de la misma. ¿Por qué se da esto? Básicamente por el filo que pueden tener los lentes o los bordes del endoscopio. Vean en este otro caso, presentado por el doctor Constantini, como una simple perforación del piso, seguida de una exploración de la región, también puede llevarnos a que se genere una hemorragia, básicamente por la manipulación de estas delicadas estructuras cuando no tenemos una certeza, cuando no podemos visualizar adecuadamente lo que queremos, el sitio hacia el cual queremos ir. Muchas veces, como en este caso, no tenemos una visualización adecuada del instrumento y del sitio de contacto de un electrodo bipolar como es este caso, y por lo tanto prácticamente estamos coagulando encima de la arteria. Por otro lado, incluso al utilizar equipo láser de Tulio también se puede perforar la arteria basilar. Así es que no olvidemos que todos estos instrumentos tienen filo y son capaces de inducir lesiones. Asimismo, también pueden haber lesiones del fornix producidas por el movimiento en esta región, y cuando termina el procedimiento endoscópico podemos ver cómo estas estructuras, a pesar de que hemos tenido éxito en el procedimiento, se ven lastimadas. Así es que las últimas perlas que les dejo es, se conoce bien el caso, conocen todos los detalles técnicos, las imágenes están a mano en sala de operaciones, si se tiene navegación hay que usarla. Tiene que haber una entrada y salida adecuada de todos los líquidos que utilicemos de irrigación, que deben estar a temperatura ambiente, y todos los equipos electrónicos y mecánicos tienen que ser probados antes de introducirlos dentro del paciente. A muchos de nosotros nos ha pasado que una tijera se cierra y luego no quiere abrir, o una pinza de forceps, así es que siempre hay que probar introducirlos dentro del paciente. No hay que acercarse demasiado al objetivo, siempre tomar muestras de líquido, tomar cultivos, no hay turismo endoscópico. Así es que con este último slide quiero darles las gracias por su atención y les agradezco la oportunidad de presentar esta experiencia.